Contentísimos de poder continuar el estudio del libro de Isaías. Hemos avanzado bastante, pero nos queda mucho más por avanzar. Vimos la semana pasada hasta el capítulo 23 y hoy vamos a ver desde el capítulo 24 al 27. Pero no vamos a comenzar sin antes pedir una bendición especial al Señor y entregar este tiempo en sus manos para que sea de provecho para nosotros y para que podamos aplicarlo también en nuestras vidas. Oramos. Señor, Dios de los cielos, Dios Padre, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que podemos tener con nuestra familia de la fe, para poder estudiar tu palabra, para poder aprender de ella, Señor, y para poder aplicarla en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en estos minutos tú nos hables a nuestro corazón, tú nos ministres y que tu Espíritu Santo nos esté hablando, Señor, en todo momento y dirigiendo este tiempo. Gracias una vez más, te pido una bendición para cada uno de los que están participando de este estudio. Gracias, Señor, por ellos, bendícelos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Voy a compartir pantalla. Y hoy vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo la sentencia contra las naciones extranjeras y ahora vamos a recordar cuáles eran esas naciones que estaban muy relacionadas a el pueblo de Dios, a los reinos de Israel y de Judá, respectivamente. Y lo que vamos a ver hoy, más que nada en estos minutos, van a ver unos mensajes de salvación. Y ya nos vamos a adentrar a ellos. Pero comenzamos con el pequeño repaso que vamos a ver. Dijimos que en los capítulos 13 al 23 hay palabra especial de Dios para un listado de naciones que estaban relacionadas con el reino de Israel y con el reino de Judá. Una de ellas era Babilonia, el imperio babilónico que había sido muy extenso, muy poderoso, había estado en el clímax de su gloria y Dios utiliza a Isaías para darle un mensaje a Babilonia. El mensaje de hacia Babilonia iba a ser muy extenso me refiero porque utiliza 2 capítulos para hablarle a Babilonia. Y lo que podemos decir en resumen de Babilonia fue que ellos eran muy orgullosos, se vanagloriaban por sus riquezas, por su maravillosa ciudad, sus estructuras edilicias, pero Dios había anunciado que ese imperio iba a caer y esa palabra se cumplió a tal punto que hoy lo único que sabemos de Babilonia, o podemos conocer de Babilonia, mejor dicho, físicamente, son sus ruinas. También vimos al reino de Asiria, vimos las ciudades filisteas, que podemos irlas ubicando en el mapa, todo lo que estamos viendo. Vimos también el reino de Moab, que tenemos por acá. Vimos a profecías contra Egipto y Etiopía, que están por acá más o menos, más para abajo. Vimos también el reino de Edom, por acá. Vimos las profecías contra Arabia, que estarían ubicadas por aquí. Había una palabra específica para Judá, y en esas profecías, cuando hace referencia a Judá, la llama el Valle de la Visión, esto lo veamos en el capítulo 22, y también hablábamos de Tiro, que era una ciudad muy pequeña, por acá, una ciudad comercial, estaba por ahí. Hoy, para agregar en el mapa qué es lo que vamos a ver, quiero que lo ubiquemos acá. El mar de Galilea es este que está por aquí. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda cómo es este río? Jordán.
Muy bien, el río Jordán. Jordán. Y por allá abajo, ¿quién estará? Muerto mar, mar muerto. El Mar Muerto. Muy bien. Esto está bueno que lo ubiquemos porque los ríos no han cambiado. Quizás las naciones con los diferentes momentos históricos e invasiones y conquistas que hayan habido a lo largo de la historia, el mapa político pudo haber cambiado, pero lo que no cambió fue el mapa geográfico. Entonces, cuando nos vamos al mapa y encontramos esta línea con estos dos mares, podemos ubicar el río Jordán, el mar de Galilea y el mar Muerto. Bien, y ahora sí nos adentramos a lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los capítulos 24 al 27. Esta sección se le llama mensajes de salvación. Estos mensajes van dirigidos con el propósito de dar un mensaje, como lo dice su título, de salvación. Se dice que estos capítulos, estos 4 capítulos, se los conoce como el Apocalipsis de Isaías y después vamos a ver por qué. A grandes rasgos, para conocer los temas principales de los capítulos, los tienen aquí en la pantalla. El capítulo 24 va a ser más que nada, va a hablar sobre una advertencia de juicio. El capítulo 25 va a hablar sobre el gozo de los redimidos. El 26 va a hacer toda una alabanza de Judá, o sea, un canto de alegría o sea, expresa alegría, pero más que nada alabanza al Señor. Y por último, en el capítulo 27, el cántico de la viña. Si queremos, ahora vamos a empezar con el capítulo 24 y vamos a ver el bosquejo del capítulo. Esto para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar durante la semana. En los primeros versículos del capítulo 24 va a ser más que nada referencia a una descripción general del castigo final sobre la tierra. Estos son capítulos escatológicos. Cuando hablamos de escatología nos referimos a los últimos tiempos. Luego, la segunda parte del capítulo, van a ser esos 4 versículos, habla sobre el gozo que en ese día horrible, el día del juicio, ¿no?, sentirán los justos, más que nada porque los justos van a ser salvados, van a salir triunfantes. Y el último punto, se va a hablar sobre una desolación final con los fenómenos cósmicos que la acompañan. Estos son los grandes títulos y ahora nos vamos a ir detalle a detalle en este capítulo, ¿sí? Así que vamos a leer desde el capítulo 24, versículos 1 al 12, lo que el Señor tenía para decir a través de Isaías. Y dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y los moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad
quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta. Y ahora vamos a analizar los versículos de este capítulo. Vamos a prestar atención a estas palabras que las vamos a ver subrayadas en verde. La tierra está vacía, desnuda, trastornada. En el versículo 3 vemos la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Versículo 5, la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿A qué nos hace acordar estos versículos? Para quienes hemos estudiado el libro de Génesis y conocemos lo que dice Génesis 1:2, ¿recuerdan? En el principio creó Dios, empieza el versículo 1, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Recuerdan? Bueno, este caos es muy similar al del principio. Pero este caos, ¿por qué estaba generado? Y es por el pecado del hombre, a causa de las malas decisiones de los seres humanos. La tierra se echó a perder y se convirtió en algo muy diferente a lo que Dios pretendía de ella. Dios en la creación del universo, de la tierra, Él tenía un plan perfecto para toda su creación. Y bueno, Él nos dio la oportunidad del libre albedrío y eso fue lo que hizo que por el propio pecado de los seres humanos, por el mío y el suyo y el de toda la humanidad, se ha hecho que la tierra quedara trastornada, desnuda, vacía, saqueada. Veamos otras palabras acá. En el versículo 4, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres. Versículo 8, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría, insiste en eso. No beberán vino con cantar, la sidra les saberá amarga o les será amarga a los que la bebieren. ¿Qué nos señala esto? Recordemos que el Señor lo que más le desagrada es el orgullo de los seres humanos. Ese orgullo que los hacía sentirse en la mayor pompa o en la cima del éxito, se iba a acabar. El orgullo los había separado de Dios. Entonces esa alegría que habían tenido en algún momento estaba culminada, estaba terminada. Y había un dicho que citaba el autor del libro donde tomé los apuntes, dice, cuanto mayor es el ruido, tanto peor es su final. Cuanto mayor pompa querían hacer los soberbios de lo bien que estaban, de la autosuficiencia que tenían, su final iba a ser así de ruidoso, iba a ser peor. Y vayamos ahora a los versículos 13 al 15. Algo para destacar en este pasaje es que es un rayo de misericordia, una luz de esperanza en medio de tanto enojo, en medio de tanta ira que habíamos leído en los versículos anteriores. Y va a estar refiriéndose más que nada o aludiendo a ese remanente fiel que una y otra vez lo hemos mencionado en diferentes capítulos del libro de Isaías. Versículos 13 al 15. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Una vez más, el remanente fiel estaba garantizando la continuidad del pueblo de Dios. El remanente fiel se iba a ver en un momento donde iban a glorificar al Señor y iban a estar resguardados. Se señala en el versículo 13 que los sobrevivientes
de toda la ira anterior que se había mencionado en los versículos anteriores, ellos iban a ser el principio de la recuperación. ¿Tá? Y acá en el versículo 14 hace referencia a que quienes se regocijan en el Señor bien pueden regocijarse en medio de la tribulación. Y esto habla mucho, ¿no? A mí, por ejemplo, a modo personal me habla mucho, porque muchas veces podemos sentir la necesidad o querer darle gracias a Dios cuando nos pasan cosas buenas. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando estamos pasando por diferentes momentos de tribulación. Humanamente, lo más natural que nos sale es preguntar por qué a nosotros o cuestionarnos de por qué si somos hijos de Dios tenemos que sufrir y todo lo demás. Pero en realidad, quienes tienen su mirada puesta en el Señor, quienes tienen bien claro quién ocupa el primer lugar en sus vidas y realmente se regocijan y dependen del Señor, aún en medio de la tribulación, hay motivos para agradecer o para regocijarse en el Señor. Versículo 15 hace referencia, lo habíamos leído, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. Esto significa que en su santo celo incitarán a otros para que los acompañen. O sea, contagiar a los de alrededor esa necesidad de alabar y glorificar al Señor, el ser testigos de la grandeza del Señor y más que nada ser testigos y participantes de la, no encuentro la palabra exacta, pero de poder gozar la salvación que nos da el Señor. Y eso va a ser contagioso. Continuamos con los versículos 16 al 23 del capítulo 24. Dice así: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, y lo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Vieron que ahora volvemos a las palabras de juicio, ¿no? Los versículos anteriores donde teníamos la luz de esperanza era precioso leerlo. Ahora volvemos a este mensaje un poco duro que el Señor está haciendo referencia para aquellos que se negaron a Él, ¿no? Anteriormente había hablado de un regocijo. Dice que es prematuro, el mundo tiene que pasar por tribulación y pesadumbre antes de que sean barridos los traidores y la traición y la tierra pueda ser limpiada. Acá está haciendo referencia a la necesidad muchas veces de zarandear, ¿no? Para probar y ver quiénes son los verdaderos fieles del Señor. Vemos en estos dos versículos señalados, en el 17 y 18,
hace referencia a una conmoción cósmica, hace referencia a un terremoto y hace referencia también a apertura de los cielos. Y en los versículos 21 al 23, un historiador, Rairi Slotky, no sé si lo estoy pronunciando bien, hace referencia a los ángeles rebeldes seguidores de Satanás. El versículo 23 apunta más que nada al tiempo en que el Señor reinará en el monte de Sión. Y este pasaje está muy relacionado al versículo, capítulo 14, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Está haciendo referencia también a los últimos tiempos. Sería precioso que pudiéramos dedicar todo un estudio para hablar sobre los últimos tiempos. No lo podemos hacer ahora porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero lo que nos tiene que quedar de estos capítulos que vamos a ver hoy, que están relacionados con lo escatológico, con lo apocalíptico, por eso le llaman el Apocalipsis de Isaías. Sería muy bueno que durante la semana podamos comparar estos versículos que tienen que ver con el Apocalipsis. Y seguramente el pastor muy pronto va a hacer un estudio sobre esto, así que estén atentos. Nos vamos al capítulo 25, habíamos dicho que es un cántico de alabanza que iba a expresar gozo, es el gozo de los redimidos. Y lo leemos, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Precioso versículo. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como el calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Como habíamos dicho hoy, esto es un cántico de alegría, un cántico de alabanza, es un himno de alabanza a Dios por su liberación. Quizá represente la acción de gracias de los judíos por la liberación de la amenaza a Siria, porque recordemos que Asiria en un momento llegó a amenazar al pueblo judío. Se cree que puede ser estas palabras relacionadas como un agradecimiento al Señor por haberlos liberado, ¿no?, de esa amenaza de los asirios, que supuestamente eran sus aliados, ¿no? O posiblemente sea un vislumbre del retorno futuro de la cautividad babilónica. Recordemos que las profecías tienen una aplicación en el momento actual, que lo está predicando el profeta, en un futuro
mediato, ¿no? Un futuro de pocos años para adelante y un futuro muy alejado. De hecho, hay profecías de Isaías, como la que estuvimos viendo en el capítulo anterior, que todavía no se han cumplido y estamos esperando que así sea, porque la palabra de Dios se cumple. Muchas de las profecías de Isaías ya están cumplidas en el propio Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, pero algunas todavía se están por cumplir. Por eso los estudiosos, los intérpretes, sobre todo de aquellos que tienen el trabajo o la habilidad y el conocimiento para traducir la palabra del Señor desde los escritos originales, ¿no? Entonces, ellos estudiosos pueden tener estas dos hipótesis, que este capítulo tenga referencia a una acción de gracias para el momento en que los judíos fueron liberados de los asirios, o está viendo más allá como el vislumbre del retorno de la cautividad babilónica. Isaías no fue testigo ocular de la caída de Jerusalén, no fue, no vio la caída de Jerusalén, ocurrió algunos años después. Recordemos que Israel, o sea, Samaria cayó en el 722 a.C. y la caída de Jerusalén va a ser por el 586 a.C., bastante años después. O sea que Isaías no presenció la caída de Jerusalén. Si quisiéramos conocer o ordenar un poquito el capítulo 25, aquí tenemos el bosquejo, ¿está? En primer lugar, los primeros 5 versículos son agradecimientos al Señor, alabanzas de agradecimiento. En los versículos 6 a 8 se visualizan promesas del Señor. Y en los versículos 9 al 12 se ve cómo los redimidos alaban y adoran al Señor, aquellos que fueron salvados y además fueron testigos de la destrucción de sus enemigos. Y seguimos avanzando, nos vamos al capítulo 26. Es una alabanza de Judá. Acá vamos a señalar algunos versículos. El capítulo 26 es un poco extenso, tiene 20 versículos. Los animo a que lo puedan leer completo en sus hogares. Pero vamos a prestar atención a algunos versículos que los vamos a destacar. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta el significado de Judá, el nombre Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza, ¿no? El significado del nombre Judá es alabanza. Entonces, se entiende que es adecuado entonar un himno de alabanza en esta tierra, a lo que se va a referir este capítulo, ¿verdad? Tenemos que tener presente que la fe es el fundamento de la paz. Y estas palabras dicen mucho. Si vamos a definir la fe, recordemos lo que es: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Y la fe es aquella que nos hace sentir confiados, y la confianza está muy ligada a la paz. También este capítulo, por ser parte del Apocalipsis de Isaías, hace referencia a un futuro escatológico, o sea, un futuro de lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Y acá les presento algunos versículos claves o puntos claves para tener en cuenta del capítulo 26. Tenemos el bosquejo también aquí. En primer lugar, en los primeros 6 versículos, se expresa un cántico, un canto, una canción de alabanza y agradecimiento por todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Y hay el versículo 13 es uno de mis versículos favoritos, que dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bien relacionado a que la fe es el fundamento
de la paz. ¿Cuándo más se puede demostrar fe en el Señor? Fe cuando lo hacemos referencia a la confianza, y es en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos entrene para poder llegar a esto. Que en medio de la tribulación poder sentir, poder vivenciar la paz que solamente el Señor nos puede dar. ¿Y cómo nos lo puede dar? Si nuestro pensamiento está conectado con el del Señor. Si nuestra prioridad es el Señor. En el segundo punto, en los versículos 7 al 18, se ve una actitud que está impregnada de oración y confianza, el recuerdo del duro camino andado. Israel, uno dice Israel cuando estaba toda la nación unida, ¿no? Pero el pueblo de Dios tuvo muchísimas experiencias, fueron testigos de muchísimos milagros, fueron testigos de cómo el Señor los ha acompañado en muchos momentos. Si bien fueron desobedientes históricamente el pueblo de Dios, pero siempre estaba ese grupo fiel, ese grupo que confiaba en el Señor, ¿tá? Y habían sido testigos del duro camino, pero también habían sido testigos de la fidelidad del Señor hacia ellos. Y en los versículos 19 al 21 de este capítulo, vamos a ver una respuesta de Dios a su pueblo, y es una exhortación, ¿tá?, a que el pueblo se refugie en Dios hasta que la tormenta pase. Y estos versículos sí los vamos a leer. Versículos 19 al 21 dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué es lo que le quiere decir acá? Cierra tu puerta, dice ahí. Bueno, refugiate en el Señor. Sé fiel. Mantenete ahí bajo el amparo, bajo la cobertura del Señor, hasta que la tormenta pase. Y nos vamos al capítulo 27, si vamos a leer el primer versículo ahora, pero el título de este capítulo es Cántico sobre una viña. ¿A qué les recuerda? A la viña que Isaías dijo en el capítulo 6. En el capítulo 5, estaba ahí cerquita, 5, hace la parábola de la viña. Que esperaba, de la viña, que esperaba todo, que la había cuidado, pero la viña no había dado el resultado que se esperaba. Exactamente. Y aquí va a hablar sobre el cántico sobre una viña, pero el contexto, la situación, ya vamos a ver que es diferente. Ya se titula, ¿no? Se titula Liberación y Regreso de Israel. Se ve la página, sí, porque acá me decía algo raro. Liberación y regreso de Israel. Dice el versículo 1: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. No nos olvidemos que estos capítulos son escatológicos y hablará
de los últimos tiempos. Acá todavía no menciona viña, ¿verdad? En este versículo, Dios va a asegurar que va a castigar a los grandes opresores de su pueblo. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores también se hacía referencia a las serpientes? Cuando hablaba de Sí. Asiria, y La, que la aspid, el áspid, la aspid, la ahí aspid, la culebra y la está. serpiente voladora. Cuando se va a hacer referencia a los opresores de su pueblo, muchas veces se los identifica con serpientes. Y acá está hablando de Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa, y después habla de un dragón que está en el mar, ¿tá? Así que ¿cuál peor que otras? Estas metáforas o estas comparaciones las toma para referirse a tres naciones de las cuales ya habían tenido sentencia en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Pero estas tres naciones, serpiente veloz, serpiente tortuosa y el dragón, Dios está haciendo referencia a Asiria, Babilonia y Egipto. Tres naciones que habían querido conquistar, oprimir al pueblo de Dios. Bueno, Asiria lo intentó, no lo logró. Después, cuando sigamos estudiando, vamos a ver que Babilonia logró conquistar Jerusalén. Y bueno, y Egipto también fue un opresor. Dios tiene una palabra para ellos. ¿Y qué es lo que les profetiza? Les profetiza que van a tener, ellos van a caer, pero profetiza el triunfo del pueblo de Dios sobre ellos. En aquel día castigará con su espada. En realidad es el triunfo de Dios, ¿no? Porque quien defiende al pueblo de Dios es el propio Señor. ¿Ah? En aquel día, o sea, tiene una fecha, el Señor sabe cuál es la fecha, ¿no? Pero dice, en aquel día Dios castigará con su espada dura a estas tres naciones. Espada dura, grande y fuerte. ¿Qué es lo que quiere señalar? La omnipotencia del Señor. Ahí tenemos una imagen, es una ilustración de alguien que se imaginó este momento cuando iban a ser vencidos estas fieras, estas culebras, culebra no, acá ya directamente es Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa y dragón, o sea, son fieras. Y el Señor logra ganarles, por decirle de alguna manera. Los tres monstruos, lo habíamos mencionado anteriormente. Serpiente veloz hace referencia a Asiria por la rapidez con la que avanzaban sus ejércitos. Entonces ellos habían logrado conquistar muchos territorios a través de su fuerza, que tenían unos ejércitos que eran realmente muy potentes. Entonces iban conquistando diferentes ciudades y su imperio iba extendiéndose cada vez más. Después menciona Leviatán, serpiente tortuosa, haciendo referencia a Babilonia. Dice el autor del libro que estudié, por la doblez astuta de su diplomacia, porque ellos eran preparados, ellos eran gente que cumplían, digamos, protocolos, hacían ciudades magníficas porque realmente estaban preparados para la pompa, por decirlo así. Y finalmente, el dragón que está en el mar hace referencia a Egipto. ¿Por qué? Más que nada por el río Nilo. Se recuerdan que el río más largo del mundo, y corríjanme si estoy equivocada, pero es el río Nilo. ¿Y dónde está? En Egipto. Y bueno, el dragón que está en el mar hace referencia a Egipto. Todos ellos iban a ser destruidos, castigados por el Señor. Y nos vamos a los versículos 2 al 6. Dice así, en aquel día canten acerca de la viña del vino rojo. Acá, versículo 2, empezamos a hablar de la viña. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí.
¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? ¿Haga conmigo paz? Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Hay una diferencia, ¿verdad? Con la parábola de la viña. Ambas fueron cuidadas, ambas fueron protegidas, pero solamente una dio fruto. Así que este contexto es totalmente distinto a el del capítulo 5. Esta viña dio un fruto exquisito, un fruto especial, porque Jehová la guarda de noche y de día bajo su gracia y su protección. El enojo de Dios ahora era solo contra los enemigos, los cuales iban a ser consumidos. El Señor también estuvo enojado con su propio pueblo, recordemos, pero ahora el enojo que hace referencia no es contra su pueblo, es contra aquellos que querían oprimir a su pueblo. Jacob echará raíces, se establecerá firmemente y echará renuevos. Bueno, esto significa que muchos serán añadidos al pueblo de Dios, los seguidores serán numerosos de muchas naciones y los convertidos darán mucho fruto. Acá realmente se va a ver al pueblo de Israel dando frutos exquisitos, frutos buenos, los frutos que el labrador estaba esperando. Podría ser la misma pregunta que hice cuando estábamos estudiando el capítulo 5. ¿Cuáles son nuestros frutos? El Señor nos está cuidando. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? Nos vamos al versículo 7. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pasará el becerro, allí tendrá su majada y acabará su... Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su Señor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, serán reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. El castigo que Israel ha sufrido ha sido moderado o impuesto por el amor. No sé si ustedes se acuerdan, creo que con esto no me voy a equivocar con este dicho, pero se repetía mucho porque te quiero, te aporreo, cuando hacíamos referencia a que los padres corrigen a sus hijos. ¿Qué es lo que mueve? Cuando voy a hacer referencia a la corrección de un padre, me refiero a cuando lo hace por amor, cuando lo hace por cuidado, cuando lo hace buscando que su futuro no sea un futuro errado ni de malas decisiones. Lo que se intenta en la corrección de nosotros, los padres, es que nuestros hijos salgan buenos. Bueno, el Señor también ha permitido que seamos zarandeados o que el pueblo de Dios haya sido zarandeado con el fin de sacar lo mejor de nosotros. ¿Ah? ¿Qué diferencia había entre el castigo de Dios con su pueblo con el castigo de Dios hacia los enemigos de su pueblo? Bueno, lo que Dios hacía, o lo que se puede ver como un castigo de Dios hacia su pueblo, era movido por el amor a su pueblo.
mientras que el castigo hacia los enemigos de su pueblo iba a ser durísimo, y con el fin de proteger a su pueblo. En el versículo 7 hay una pregunta. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como lo que los mataron? La respuesta a estas preguntas es no. La expiación del pecado de Israel muestra la justicia, la sabiduría y la misericordia de Dios. Cuando Dios perdona a su pueblo, cuando Dios nos ha perdonado a nosotros, ha sido por justicia, por sabiduría y por misericordia del Señor. Los versículos 10 y 11 hace referencia directamente a Israel, y ya los versículos 12 y 13 denota un aire de triunfo en el final, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes, los hijos de Israel, serán reunidos uno a uno. Y esta es la promesa que el Señor mantiene también para nosotros. Bueno, para finalizar, queridos hermanos, bueno, no sé, ya se conectó mi. Es importante, justo lo que mencionaba mi esposa, que hay cosas que obviamente no vamos a comprender, pero para eso es la fe, obviamente. Ahora, hoy aprendí algo que quiero compartírselo quizás y solo transmitírselo así rápidamente, es que muchas veces pensamos en todas las cosas que se hablan de futuro, por ejemplo, y uno dice, se sucederán esas cosas, obviamente, y, y nosotros estamos creyendo en fe, nosotros estamos creyendo ciegamente, vamos a decirlo así, prácticamente, porque nadie ha subido al cielo, nadie ha visto a Jesús, pero creemos en Él, obviamente. Y una cosa importante es que la fe no es para que nosotros podamos hacer y destinar nuestro final, vamos a decir así, sino que es para creer el plan de Dios sobre nuestras vidas realmente. Y Israel dejó de creer en Dios y eso fue su destrucción. Israel prefirió creer en sus propios medios, sus propias fuerzas, y al final simplemente su destrucción fue grande, obviamente. Y hoy Israel no es ni la décima parte de lo que Dios quería, obviamente, para ellos. En el versículo en el devocional de hoy veíamos que Dios quería que Israel fuera el referente, ¿verdad? Pero Israel no quiso ser el referente. La pregunta entonces debe de ser por sobre nosotros es, ante esos acontecimientos que se habla, tan tormentosos y bravos, es cómo nosotros vamos a seguir creyendo, ¿verdad? O si nosotros pretendemos creer que nosotros hacemos nuestro futuro. Eso es más alejado de la verdad, obviamente. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere decir algo, hermanos? Momento. Sí, yo quiero decir algo. Leyendo el tema de la salida de Israel de Egipto, eh, eh, Dios hizo una serie de cosas con el pueblo de Israel. Primero no los mandó por la ruta a Canaán, no los mandó por la ruta normal, porque era un pueblo que era esclavo y no estaba preparado para ser un pueblo guerrero. Pero por otro lado, también cuando Moisés sacó al pueblo de Dios, Dios lo guió por el desierto para que pasaran muchas cosas. Cuando se quedó sin agua, cuando se quedó sin alimentos, quería que el desierto fuera, como dice el libro de Hoff, dice que el desierto era un gimnasio donde desarrollar los músculos espirituales. Yo voy con eso de que a veces Dios nos mete en la fragua para que dejemos de ser diamantes en bruto y seamos diamantes que resplandezcamos frente a otros y sobre todo frente a quienes no conocen al Señor.
Totalmente, totalmente. Y hay veces que pensamos que ese proceso no va a venir a nuestras vidas, más cuando realmente siempre lo estamos viviendo, siempre estamos en ese proceso, para que nuestra fe no dependa de nosotros, sino depende de Dios, obviamente. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere decir? Bueno, hermanos, si no hay, entonces oramos al Señor. Perdón que no esté, pero justo la otra computadora se desconectó ¿Me totalmente. escucha, Jorge? Mario, le escuchamos, sí. Bueno, no, yo lo que quería decir era que venía recorriendo todo. ¿Cuál es la gran parte de los errores que han cometido estos pueblos como Babilonia y el propio Israel? Ha sido la soberbia. Dios remarca la soberbia y la vanidad mayormente de querérselo todo, la desobediencia hacia el mandato de Dios. Digo, y por eso como lo que contaba Jorge, es correcto eso que decía, Dios siempre les marcó el camino, siempre. Pero ellos siempre agarraron, Babilonia fue un desastre, dice que se comenta que puede ser una ciudad que era la enemiga de Dios y era enemiga de Dios. Digo, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la soberbia, con aquella de creérselas todas, digo, de la vanidad, ¿verdad? Digo, nos va enseñando eso también Dios en el camino de esto. Y nos va mostrando, cada paso, digo, también nos va mostrando el recorrido que vamos hacia la victoria final. Me parece que por ahí es la cosa. Eso es lo que yo estoy viendo, observando en el recorrer del camino que estamos recorriendo. Exacto. Es todo Gracias. Adelante, bien. Es todo un proceso, Gracias. obviamente, que Dios está teniendo sobre nuestras vidas y que debemos aprender. A ver, cuando vemos la vida de Israel, nos debe de servir de cómo Dios quería ser una nación grande, pero cómo Israel quiso ser su propia historia, vamos a decir así, y eso fue su condena, vamos a decirlo de esa manera. Hoy veía yo un video donde un pastor liberaba de un hoyo a una oveja, la sacaba, la oveja la liberaba y automáticamente, ni bien estaba liberada, salía corriendo por todos lados, pegaba un salto y volvía a caer en otro hoyo. Y es como muchas veces nosotros somos, que salimos de una forma, vamos a decir así, de vida pecaminosa, vamos a decir un ejemplo, y siempre estamos buscando el pecado, siempre buscamos caer otra vez, vamos a decir así. Y eso era lo que le pasaba a Israel. Salía de una cosa y se entraba a otra, salía de la idolatría y caía en pecados sexuales, salía de pecados sexuales y caía, no sé, por ejemplo, en la avaricia, no sé, en la idolatría nuevamente. Es mucho de jueces también, por ejemplo. Todo esto en jueces sucede, todas estas situaciones, por ejemplo. Y eso debemos nosotros darnos cuenta sobre nuestra vida, que debemos de buscar vivir en la manera correcta hacia Dios. Así que, hermanos, bueno, es un estudio que vamos haciendo, vamos aprendiendo, y esto creo que lo que debemos de tomarlo así es ver lo que otros hicieron mal y nosotros no cometerlo, y decir: Señor, ayúdame a caminar correctamente. Todos necesitamos esto, todos necesitamos caminar justamente. Hermanos, oramos al Señor y que más que información quede en nuestros corazones un querer y decir: Señor, yo no quiero cometer los mismos errores que otros quizás cometieron. Ayúdame a ser sabio realmente. Por eso dice la Biblia: el principio de la sabiduría es orar al Señor. Oramos al Señor. Señor, al ver las profecías de Isaías, al ver, Señor, cómo muchos estaban viviendo, Señor, cómo los pueblos se estaban preparando, Señor, para hacer un zarandeo, Señor, totalmente de este pueblo tuyo, Señor, que en su momento, Señor, fue la niña de tus ojos, Señor. Pero esa niña decidió, Señor,
simplemente alejarse de su protector. Que no nos pase a nosotros, Señor. Que no nos suceda, Señor, que por ir atrás de los Baales, atrás de los ídolos, atrás de mis propios deseos, Señor. Como dice Pablo, lo que no quiero hago, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos estar como esas vírgenes, Señor, esas 5 vírgenes, que 5 eran sensatas, Señor. Queremos estar con el aceite pronto, Señor. Y esto estamos haciendo en este momento, aprontando el aceite. Tu venida está pronta, Señor. Yo quiero estar pronto, Señor. Yo quiero preparar a mi familia y aprontarlos. Y el que quiera escuchar, que lo escuche, pero aquel que no, Señor, simplemente lo dejo en tus manos, Señor. Pero mi deber, Señor, yo lo voy a hacer, tanto con mi vida como con los que amo y aquellos que ni siquiera conozco y tengo que predicarles, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir, Señor. Queremos estar en un día allá en las bodas del Cordero, estar glorificándote, Señor. Pero mientras tanto, Señor, debemos de preparar las lámparas, Señor. Debemos de prepararnos para el camino, ese camino angosto que tanto, Señor, es difícil, pero tan, Señor, será un gran privilegio, Señor. Será un gozo poder llegar al cielo y saber que hemos alcanzado la victoria, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sobre nosotros, no siendo merecedores, tuviste, Señor, simplemente lo imperfecto, pudiéndolo hacer perfecto, Señor. Gracias, Señor. En esta noche, Señor, oramos por aquellos que escuchan todo esto, Señor, que puedan tomar decisión en sus corazones y poder decir: Dios, quiero vivir en santidad, quiero odiar el pecado, Señor, porque te mató a ti y me puede destruir a mí, Señor. De esa manera quiero vivir, Señor. Señor, con mis ojos puestos en ti, Señor, en cada momento. Y Señor, estos hombres, Isaías, Elías, Señor, todos ellos vieron, Señor, lo invisible, Señor, aquello que no podían ver, Señor. Ahora nosotros, Señor, vemos el Evangelio y podemos creer, Señor, aun cuando no vimos la cruz, aun cuando no vimos la piedra moverse, aun cuando no vimos ese sudario, Señor, suelto, pero creemos en Cristo Jesús. Creemos en ti, Señor. Creemos que tú nos rescatarás, que tú nos redimirás, Señor, de nuestro pecado. Y un día, Señor, nuestro cuerpo será de lo corrupto, Señor, pasará a ser, Señor, lo incorrupto, Señor, lo santo, Señor. Gracias por eso, Señor. Cuán lindo va a ser ese momento, Señor. Señor, esperamos tu venida, Señor. Como iglesia decimos, Señor, ven, porque queremos estar contigo, Señor. Y Señor, mientras tanto no vienes, ayúdanos a aprontarnos, ayúdanos a aprontar a otros, a decir, Señor, que tú has resucitado, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. No queremos dar más tiempo ahí de sus jornadas tampoco, pero qué lindo que tomen este tiempo para aprender para ustedes, hermanos. Esto es lo más importante. Como hemos dicho, nosotros estamos edificándonos nosotros y después podemos edificar a otros. Y eso es importante. Hermanos, les amamos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que descansen. Si tienen algo que decir, a las órdenes. Y bueno, estamos orando. Bendiciones.